Padre, te damos muchas gracias por el día que hemos podido disfrutar. No queríamos, Señor, ir a terminar nuestro día de hoy sin antes juntos, como hermanos, hijos tuyos, reflexionar un poco en tu palabra. Y te pedimos, Señor, por eso que hables a nuestros corazones, que nuestros corazones sean humildes, Señor, para recibir tu palabra. Que podamos, Señor, como dice la Escritura, si oímos hoy tu voz, no endurecer nuestros corazones. Y que podamos tener el oído atento para escuchar lo que tienes para nuestras vidas. Que no se quede solo en palabras, sino que por tu Espíritu Santo lo pongamos por obra. Porque no queremos ser solamente oidores de las Escrituras, sino hacedores de tu palabra. Queremos vivir tu palabra para darte la gloria. Así que te pedimos que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a vivir conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estaba pensando en qué poder compartir con ustedes en este día, y después de haber estado en el Mar Muerto y haber tenido y sufrido el solo poder abrir un ojo y sentir lo que escuece la sal, pues me acordé de la sal y del discurso de Jesús, y que también estuvimos reflexionando un poquito hace poco en el tema de las bienaventuranzas. Así que justo después de las bienaventuranzas Jesús dice algo relacionado con la sal, y me gustaría que hoy hiciéramos un poquito de reflexión en ese fragmento de la Escritura. Así que los que puedan, en Mateo capítulo 5, vamos a leer los versículos 13 al 16 y luego haremos una pequeña reflexión. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. ¿Se escucha bien atrás también? ¿Sí? Ok. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, me quiero centrar principalmente en la primera parte de estos versículos, donde el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y me gustaría traer 4 ideas en cuanto a este versículo. La primera, que ser sal no es una sugerencia. La segunda, ¿para qué sirve la sal? La tercera, ¿cuándo dejamos de ser sal? Y la cuarta, la sal que nos sirve será pisoteada. La primera parte que quiero traer a nuestros corazones es esa: ser sal no es una sugerencia. Nosotros a veces leemos las Escrituras y parece que entendemos que Jesús nos sugiere que debemos ser ciertas cosas, como ser luz, como ser sal. Es como que el Señor nos pide eso. Y a veces incluso vemos que le decimos a los creyentes: hermanos, debemos ser luz, hermanos, debemos ser sal, hermanos, debemos... Es como cuando alguna esposa viene y dice: pastor, yo quiero que mi marido sea cabeza del hogar. Y yo le digo: a ver, hermana, su marido es cabeza del hogar. Ya, pero mi marido no ora, no lee la Biblia, no hace culto en casa, no cumple con sus deberes como creyente. Y digo: bueno, pues un mal cabeza, pero su marido es cabeza. Si el capitán de un barco suelta el timón y el marinero de al lado tiene que tomar el timón, el marinero no se vuelve el capitán. El capitán lo que no está haciendo es su trabajo, pero él es el capitán. Tenemos un mal capitán, un capitán ausente. Es como cuando hay padres que no dan atención a sus hijos, y existe, ¿no?, ese concepto de padre ausente. Hay un padre, pero es como si no lo hubiera, porque no está ejerciendo su labor en cuanto a su paternidad. Pues nosotros, hermanos, somos luz y somos sal. Como creyentes lo somos. No es un llamado a que debemos serlo, es una categoría que el creyente tiene en este mundo. Puede ser que no estemos haciendo nuestra parte como luz que somos, y puede ser que no estemos haciendo nuestra parte como sal que somos. Pero el Señor Jesús no nos está diciendo: si les va bien, intenten ser sal de la tierra. Si les va bien, intenten portarse como sal de la tierra. No, es una definición del creyente. Así como la Biblia dice: sois pueblo de Dios. Así como la Biblia dice: sois hijos de Dios. Así como la Biblia dice cosas así, la Biblia afirma: sois la sal
de la tierra. Lo mismo dice en el versículo 14, sois la luz del mundo. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:5, el apóstol Pablo dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así que la primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando Jesús nos dice que somos la sal de la tierra, es una afirmación, no una sugerencia. Hermanos, nosotros somos la sal de la tierra. Puede ser que estés haciendo mal tu trabajo como sal de la tierra. Puede ser que estés haciendo tu trabajo mal como luz del mundo, pero tú lo eres. En Cristo lo eres. Puede ser que no te estés portando como un hijo de Dios, pero en Cristo lo eres. En una ocasión el apóstol Pablo le dice a los corintios, os tengo que hablar como carnales, siendo espirituales. Es decir, vosotros sois pueblo de Dios, ahora vivís una vida en el Espíritu, pero yo os tengo que hablar como si fuerais mundanos. Por vuestro carácter, por vuestro comportamiento, por las rencillas que hay entre vosotros, por los conflictos que hay en la iglesia, os tengo que hablar como si fuerais mundanos, pero sois espirituales. Entonces, hermano, la cuestión aquí no es si tú estás siendo sal. La cuestión es si lo estás haciendo bien como sal. La cuestión no es si estás siendo luz. La cuestión es si lo estás haciendo bien como luz del mundo. Porque Jesús lo afirma, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Ahora vamos al segundo punto. ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué sirve la sal? ¿Y cómo hace la sal su trabajo? Bueno, a lo largo de los años han habido tres pensamientos en cuanto a lo que Jesús puede referirse con sois la sal de la tierra. Yo voy a decir primero dos, que no pienso que sean esos, y dejaré el tercero, que es el que yo sostengo. En primer lugar, algunos piensan que la sal se utiliza para dar sabor a la comida, y eso es cierto. A mí el día que el médico me diga, Juan Manuel, usted ya no puede comer con sal, me arruina la vida. Mi abuela antes de fallecer, yo le tenía a veces que hacer comida, preparar comida un tiempo, y a veces iba a su casa, le preparaba un caldito, le compraba su pan, pero todo se lo cocinaba sin sal, el pan se lo compraba sin sal, y para mí de verdad era como comer. O sea, han comprado un televisor y viene con ese corcho blanco para proteger los electrodomésticos, es como morder eso. Exacto. Cuando una persona piensa que Jesús se está refiriendo a eso, lo que afirma es que nosotros somos lo que le da sabor al mundo. No creo que Jesús se esté refiriendo en ese sentido a la iglesia como algo que da sabor al mundo. En segundo lugar, hay personas que hablaban de que en tiempos antiguos la sal también tenía propiedades curativas. Yo no sé si hoy me curó y me fastidió el ojo, me picó los dedos, pero yo no sé, también dice que alguien me dijo por ahí que cicatriza todo más rápido, que todo es mejor y bueno. Y algunos entonces piensan que de alguna manera la iglesia está en el mundo para sanar ciertas cosas que están mal en el mundo. Yo tampoco sostengo esa postura. La postura más general, la más común y la que yo sostengo es la que piensa que la sal antiguamente, históricamente, se utilizaba para preservación de alimentos. Cuando un barco iba de un lugar a otro y no teníamos neveras ni congeladores, lo que se utilizaba para que los pescadores mantuvieran en buen estado el pescado o para que la carne se mantuviera bien era la sal. Los alimentos se cubrían con sal, se les ponía cantidades inmensas de sal encima y eso hacía que la putrefacción de la comida no se diera como si hubiera estado al sol y a la intemperie. Entonces, en ese sentido, y yo lo veo de esa manera, lo que Jesús está afirmando es la iglesia es lo que evita que el mundo se pudra más rápido. Se va a pudrir. Si yo pongo aquí un trozo de carne y lo cubro con sal, se va a acabar pudriendo. Lo único va a tardar más. La sal no evita la putrefacción, la sal la retrasa. Tarde o temprano todo se acabará pudriendo. Y nosotros sabemos en qué dirección va el mundo. Yo no sé, los más mayores tendrán recuerdos vagos de cómo era la sociedad, de cómo los niños te trataban de usted, de cómo los hijos le pedían la bendición a sus padres, de cómo a los profesores se les llamaba don Francisco, don Antonio, y se respetaba a las autoridades, se trataba con educación a los mayores. No había una sexualidad tan precoz en los adolescentes. Las drogas, el alcohol, no era algo que uno veía gente probar con 11 o 12 años.
no había acceso a contenido inadecuado en internet como los niños tienen hoy un teléfono hoy, y con 10 años. En España la edad de acceso a contenido inadecuado en los niños está ahora mismo en los 9 años. Y eso me parece a mí, yo con 9 años le estaba pegando patadas a un balón de fútbol todos los días en un parque y no estaba pensando en buscar ese contenido en internet. Entonces, nosotros sabemos que el mundo va empeorando y no lo vamos a parar. Hay gente que de una manera utópica piensa que un día aparecerá, no sé, un presidente cristiano que pondrá el mundo en orden y, bueno, yo siempre suelo decirles que cuando llegue esa persona mejor se asusten y no que lo celebren. Pero lo que sí hace la Iglesia es que evita que el mundo se pudra tan rápido. Porque cuando yo, por ejemplo, miro Barcelona, que Barcelona, bueno, pues si alguno quiere visitarla, es la Sodoma de España. Es muy bonita, arquitectónicamente, culturalmente, en cuanto a arte, arquitectura, cultura, comida, gastronomía. Vayan a Barcelona, es preciosa, pero algo que a mí me ha encantado y que no echo de menos de Barcelona es ver un montón de cosas que en la calle allí vemos, en cuanto a vestimenta de mujeres, ideología de género y tantas otras cosas que ahí las vemos en la calle todos los días y ahora uno lo sufre con sus ojos. Y en una sociedad como la nuestra, que se va deteriorando y se va pudriendo, todavía hay un grupo de personas que tienen valores que no se están pudriendo con los demás. Todavía habemos un grupo de personas que respetamos la decencia, la modestia, el matrimonio, que respetamos el trato de los hijos a los padres con honra, que respetamos el trato y de respeto de la mujer hacia el marido, el amor entregado y sacrificial del marido hacia la mujer. Todavía habemos un pueblo que no nos estamos pudriendo con la sociedad. Todavía habemos un pueblo que no estamos avanzando como el resto del mundo en un deterioro moral y ético. Y en ese sentido somos la sal de la tierra. En un mundo anticristiano, antidios, anticristo, la Iglesia todavía evita que el mundo se pudra más rápido. Todavía hay familias ordenadas, todavía hay valores en hogares que se transmiten de padres a hijos, porque el pueblo de Dios sigue en medio de nosotros. Estamos aquí en medio de este mundo. Y eso, hermanos, es una responsabilidad muy grande. Porque somos presionados, porque no somos la mayoría. No somos la voz que se escucha más, no somos el grupo más numeroso, pero tenemos la responsabilidad de mantenernos firmes en un mundo anticristo. Cuando leemos las cartas del apóstol Juan, hay una cosa interesante. Juan menciona un anticristo, pero por otro lado el apóstol Juan menciona anticristos en plural. De una manera el apóstol Juan dice el anticristo viene, pero también el apóstol Juan dice muchos anticristos ya han salido, ya están entre nosotros. Así que desde los tiempos de Juan, Juan consideraba que había muchos anticristos. Gente, personas que lo que promovían eran valores anticristo. Al final, ¿qué es eso? Es alguien que es contrario a Cristo y sus enseñanzas y sus valores. Nuestro mundo es un mundo anticristo. Vivimos en un mundo anticristo. Es muy bonito los lugares por donde hemos pasado, pero me darán la razón al saber que lo único que les interesa de Jesús es el comercio. Lo único que les interesa de Jesús es vendernos cosas sobre Jesús, porque ellos ignoran a Jesús, no quieren a Jesús, aborrecen a Jesús, seguramente se burlarían de Jesús, y lo único que ven a Jesús en este lugar es la manera como sacarle dinero a los cristianos que sí aman a Jesús. Es un mundo anticristo. Es un mundo anticristo. Si seguramente fuéramos a Jerusalén, a un barrio judío ortodoxo, y hiciéramos nuestro devocional en alto y exaltáramos el nombre de Jesús, no saldríamos bien parados, porque es un mundo anticristo. En nuestra sociedad en Barcelona, bueno, no son judíos ortodoxos, pero tienen ciertos valores totalmente pecaminosos, mundanos, que también son anticristo. Y en medio de esa sociedad está la sal de la tierra, lo que evita que el mundo se pudra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si miramos todo el Sermón del Monte, yo quiero darle algunas referencias para que las tengan en cuenta. En primer lugar, todo lo que nos ha dicho antes el Señor, antes de estos versículos. En Mateo 5.3 decía que debíamos ser pobres de espíritu. En Mateo 5.4 debíamos ser los que lloran y luchan con su pecado. En Mateo 5.6
debíamos ser personas que vivían en integridad, es decir, los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen deseos de hacer la voluntad de Dios. En Mateo 5, 7 somos llamados a ser los misericordiosos. En Mateo 5, 9 somos llamados a ser los pacificadores. Y justo después de decir y hablar que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, el Señor Jesús sigue el discurso, sigue el sermón del monte y nos llama a cosas como tener una vida de obediencia real, no hipócrita como la de los fariseos, obedecer los mandamientos del Señor, orar no para ser vistos por los hombres, sino orar para ser vistos por Dios, ayunar no para ser vistos por los hombres, sino para ser vistos por Dios. El Señor nos llama a no pagar el mal con mal, sino el mal con bien. Así que de Mateo 5 a Mateo 7 encontramos el sermón del monte. Vivir esas palabras es ser la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra, pero para lucir como la sal de la tierra, nosotros tenemos que poner por obra lo que el Señor Jesús enseña, principalmente en el sermón del monte. Si nosotros hacemos exactamente lo que Jesucristo pide en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, nosotros entonces luciremos como la sal de la tierra que debemos ser. Porque, amados hermanos, nosotros somos llamados a ser diferentes al mundo. Y a mí algo que me preocupa es cuando yo ya no empiezo a ver distinción entre el mundo y la iglesia. Cuando yo miro a los creyentes y les gustan las mismas cosas del mundo, se divierten de la misma manera del mundo, les entretienen las mismas cosas del mundo, invierten su tiempo de la misma forma del mundo, y no hay distinción entre luz y las tinieblas, más allá de ir el domingo a la iglesia. Ir el domingo a la iglesia no te hace cristiano. Ir el domingo a la iglesia no te hace creyente. A mí hay personas que me dicen, yo conocí al Señor con 14 años, miro su vida, me cuenta su vida y digo, tú no has conocido al Señor, tú has conocido una iglesia, pero tú no has conocido a Cristo. Paul Washer dijo una vez que cuando conocemos verdaderamente a Jesús es como si un tráiler nos hubiera pasado por encima. Es imposible decir, he conocido a Jesús y lucir igual. Imposible. Es imposible decir, he conocido a Jesús y tener una vida desordenada, contrario a lo que Jesús pide de nosotros. Podemos pasar toda la vida yendo a una iglesia, y a una iglesia sana, y no haber nacido de nuevo. Podemos llegar un día delante de Jesús y ¿sabes qué? Y decirle, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice muchos milagros, en tu nombre profeticé, en tu nombre canté alabanzas, en tu nombre fui al culto, en tu nombre fui a estudios bíblicos. Y el Señor sabe que le dirá a muchos, apartaos de mí porque yo no os conozco. Yo no os conozco. Hermanos, nosotros somos llamados a ser diferente al mundo en todas las cosas. En todas. Por ejemplo, en cómo usamos nuestro tiempo. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, leemos cosas como esta. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay una manera de andar de los insensatos, es decir, de los que no son hijos de Dios, y hay una manera de andar de los sabios, de aquellos que están en Cristo. Y mira lo que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay una manera de andar diferente entre nosotros y el mundo. El capítulo anterior, Efesios 4, 17, Pablo había dicho esto. Esto pues digo y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Hermano, ¿cuánto amas a Jesús? Y es muy fácil responder mucho. Es muy fácil responder Jesús es lo primero, pero ahora déjame que te lo pregunte de otra manera. ¿Cuánto oras cuando no hay culto de oración? ¿Cuánto lees la Biblia cuando no se lee la iglesia? Cuando llegas a tu casa y tienes tiempo libre y puedes elegir qué hacer con tu tiempo libre, ¿cuánto aparece Jesús en tu tiempo libre? Cuando ya se acabó el culto y lo obligatorio y el aburrimiento de escuchar al pastor porque es lo que toca, ¿eres de los que espera que acabe el sermón para ir a pasar un buen rato al comedor o ir a pasar un buen rato paseando? ¿O eres de los que anhela escuchar su palabra? Cuando llegas a tu casa después de un largo día de trabajo, que no has pasado tiempo con el Señor, ¿eres de los que dicen, no, voy a ver primero la tele un rato, a desconectar, a descansar mi mente, luego voy a hacer la compra, y si tengo tiempo, y si me apetece, oraré un rato?
¿Eres de los que le da migajas a Jesús? ¿Eres de los que Jesús es una opción? ¿O eres de los que necesita a Jesús? ¿O eres de los que no sabe dar un paso sin él? ¿O eres de los que se levantan y antes de cepillarse los dientes ya piensa en Jesús, aunque sea en su corazón? No te digo hacer la gran oración y pasarte una hora a lo mejor con la Biblia, pero tener Jesús presente. Cuando vas a tomar decisiones en tu vida, ¿consideras a Jesús? Cuando vas a apuntar a tu hijo a un deporte, piensas, se jugarán los domingos los partidos. Yo no voy a enseñar a mi hijo que el deporte va antes que la iglesia. Yo no voy a faltar a la iglesia y decirle a mi pastor, hoy no voy al culto. ¿Por qué? Porque tengo que llevar a mi hijo a un partido de soccer. No. Jesús va primero. Lo apuntaré a otro deporte. O le dirá al entrenador que solo jugará los sábados. O consideramos a Jesús en todas las cosas que hacemos. Cuando nos vestimos, nos preguntamos qué pensará Jesús. No cómo luce la falda, no cómo luce la ropa, no qué cuerpo me hace, sino cómo lo ve Cristo. Cuando hablamos, cuando nos tratamos entre maridos y mujeres, ¿pensamos en Jesús o pensamos en nosotros, en tener la razón, en hablar más alto que el otro? ¿O alguna vez pensamos cómo nos verá Jesús mientras nos estamos hablando así? El creyente no es el que principalmente va todos los días a la iglesia. El creyente es el que todas las cosas que hace busca darle la gloria a Dios. Vive para agradar a Dios. Vive preocupado por complacer a Dios. Vive pensando en todo momento qué pensará Dios de lo que ha dicho, de lo que ha hecho, de lo que se ha puesto, de cómo ha actuado, de lo que ha decidido. Respira, piensa, vive y se mueve mirando al cielo y pensando, ¿está todo bien? Ese es el creyente. Se puede divertir. Yo me lo estoy pasando muy bien con ustedes. Yo no echo de menos borrachera, ni bailes por la noche. No echo de menos un ambiente pesado como el que podía tener en el mundo antes. Tengo un ambiente sano. Cuando tengo un rato con hermanos, de alguna manera Cristo aparece en las conversaciones. Porque Cristo está en nuestro corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Me lo paso bien, me edifico. Y intentamos marcar la diferencia allí donde vayamos. Nosotros somos diferentes al mundo. Somos diferentes al mundo. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais. Pero está en pasado, hermano. Esto erais algunos de vosotros. Pero mira lo precioso que dice el apóstol Pablo. Pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y a mí me gustan mucho esas tres palabras. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué ha hecho la obra de Cristo en nosotros? Fuisteis lavados, digamos, llenos de inmundicia, llenos del lodo, no del mar muerto, del lodo del pecado, y la sangre del Cordero nos hizo pasar de toda la inmundicia de nuestro pecado a volver nuestros pecados blancos como la nieve. En segundo lugar, fuisteis santificados. Cuando la palabra de Dios habla santificar o santificados, a veces habla de una cosa y a veces habla de otra. Cuando hablamos de la santificación del creyente, solemos hablar de dos o incluso a veces tres santificaciones. Yo menciono las dos más generales. Una que se llama santificación posicional y otra que se llama santificación progresiva. La santificación posicional, santificar, santo no es perfecto, no es bueno, es cortado. La palabra santo es una palabra que significa cortado, apartado. Es como si cojo un trozo de una tarta, le pego un corte y saco un pedazo para afuera. Lo he santificado, lo he apartado. Entonces, la primera santificación que yo menciono, la santificación posicional, es lo que el Señor hace con nosotros al ser salvos. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha santificado, nos ha separado, nos ha apartado. La Biblia dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ahora nosotros, hermanos, hemos sido separados. Estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Tanto es así que hay una expresión que a mí me encanta en Efesios, que dice que ahora estamos sentados
en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Han leído esa expresión? ¿Nunca se han preguntado qué quiere decir? Porque yo estoy sentado aquí. Yo no sé ustedes, pero yo estoy sentado aquí. Yo no estoy sentado ahí físicamente, ¿no? Estoy sentado en este lugar. Entonces, ¿por qué dice Pablo que ya estamos sentados allí? La obra de Cristo es una obra segura. Lo que pasa es que nosotros todavía no la vivimos consumada, pero en la Escritura afirma que ya está completa. Hermano, ¿tú te estás salvando o tú eres salvo? Yo no le digo a la gente, Jesús me está salvando. No, yo le digo a la gente, soy salvo. Yo afirmo que la obra de salvación se ha hecho en mí. Ahora yo te pregunto, dependiendo del concepto que tú tengas, ¿cuántas veces se puede salvar una persona? Una sola vez. Que dependiendo de la iglesia que vengas y tengas algún que otro concepto, hay gente que se ha salvado ya 4 veces, 5, 6. ¿Cuál es el grado de pecado en el cual se pierde? ¿Cuál es el pecado que marca la diferencia entre he pecado pero sigo siendo y he pecado y ya la perdí? ¿Cuál es el grado de apostasía? Si se desvió una semana todavía lo es, y si se desvió un mes ya no lo es. ¿Y si es ese día que pasó un mal día y viene Jesús ese día y se hizo 6 días en la presencia del Señor orando y el 6º que vino el Señor le pilló cojo? Esto es la ruleta rusa, es como nos pilla en el último momento. Yo no tendría paz, hermano, si fuera así. Yo no tendría paz si fuera de esa manera. Imagínate que yo intento vivir una vida que agrada al Señor y un mal día, estoy enfadado, voy a mi casa, veo el semáforo en rojo, pero por mi enfado digo, me lo salto, porque tengo ganas paso de todo, y me arrolla un camión. Todo depende de ese último instante, porque no me dio tiempo de pedir perdón, no me dio tiempo de arrepentirme. El pastor se fue al infierno. ¿Por qué? Porque la última cosa que hizo fue saltarse un semáforo en rojo y no se arrepintió. Pues tenemos un serio problema. Si la salvación es una ruleta rusa, que depende del último momento de nuestra vida, hermanos, yo no podría dormir esta noche, porque no hay día que cierre los ojos y me vea perfecto delante del Señor. Todos los días, ya sea un pensamiento, o ya sea una palabra, o ya sea un sentimiento, hay algo que sé que no fue perfecto. Hay algo que sé que no estuvo a la estatura de Jesús. Y si cada día dependo de llegar perfecto por mis propios méritos, hermano, yo no podría dormir esta noche. Estaría atormentado por la idea de acabar en el infierno. Pero yo me acuesto en paz y duermo seguro. A pesar de que fallo, pero duermo seguro porque la justicia que está en mí no es la mía, es la de Cristo. Y no quiero decir con esto que podamos vivir de cualquier manera. Porque si Cristo está en nosotros, habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados. Se va a ver en vuestra vida. Hay gente que piensa que cuando yo le enseño a las personas que la salvación de ellos es segura, les estoy diciendo automáticamente, es que vosotros enseñáis que se puede vivir de cualquier manera y ser salvo. Digo, yo dije eso. No, pero les estás diciendo que están seguros ya. Sí. Entonces pueden vivir. Yo no dije eso. Tú estás sacando una conclusión de una idea totalmente diferente. Pero entonces, si son salvos, pueden hacer... No, es que si son salvos no van a querer hacer eso. Hay 2 tipos de personas. Las que no lo hacen por miedo a perderse y las que no lo hacen por amor a la salvación que han recibido. Si yo guardo mi cuerpo y me cuido, si yo intento agradar al Señor, si yo intento vivir en santidad y en obediencia, no es porque me da miedo el infierno, no es porque miro abajo y siento que el azufre me espera y voy a arder eternamente si no me porto bien. Si yo quiero vivir en santidad y si yo quiero agradar a Dios y si yo quiero portarme como la sal de la tierra, es por un motivo, porque he recibido tanta gracia, tanta misericordia y tanto amor, que la única cosa que quiere hacer mi corazón es devolver obediencia en gratitud al amor que he recibido. Amén. Yo no le tengo miedo al infierno y eso no me hace querer vivir en pecado. El corazón que quiere vivir en pecado es un corazón que no es salvo. Y si esa persona dice, pues entonces va a vivir en pecado y va a ser salvo igual, no, es que nunca fue salvo. Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Si el Señor ha llegado a tu vida, significan varias cosas. En primer lugar, que tú ya no eres tú.
La Biblia establece que Dios te ha quitado el corazón de piedra, te ha dado un corazón de carne y te ha dado su Espíritu Santo. ¿Cómo una persona que le ha pasado eso va a vivir practicando el pecado? No. Por eso el apóstol Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. Uy, aquellos que pasaron un tiempo en la iglesia y luego se fueron. Bueno, hablando de los falsos profetas, falsos maestros, y yo creo que aplica a los falsos creyentes, el mismo apóstol Juan dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Se fueron porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Y dice el apóstol Juan, pero se marcharon para manifestar que no todos son de nosotros. Entre el trigo siempre va a haber cizaña, entre las ovejas siempre van a haber cabras, y entre los creyentes siempre van a haber impíos. Si tú lees el libro de Hebreos, y es un texto que hay gente que utiliza para hablar de la pérdida de la salvación, hay un pasaje donde el autor de los Hebreos dice que unos fueron iluminados, que degustaron los poderes del siglo venidero, que vivieron el poder del Espíritu Santo, y aún así le dieron la espalda al Señor. Y el autor de los Hebreos dice, para ellos no hay más esperanza de salvación. Pero ese texto no dice que eran salvos. Ese texto dice que tuvieron la palabra delante, vieron el poder de Dios, vieron la gloria de Dios manifestada. ¿Sabes quién puede ser uno? Judas. Judas vio milagros, escuchó al mejor predicador, estuvo con el mejor de los maestros, tuvo al mejor de los pastores, pero siempre fue el hijo de perdición. ¿Cuánta gente hay así que va a ir a la iglesia, va a escuchar sermones? Y puedes ser tú uno de ellos. ¿Cómo lo sé, pastor? Pues simplemente cómo eres cuando vas a casa. ¿Cómo eres cuando vas a casa? Ya está, esa es la pregunta más importante. ¿Sabes quién eres tú realmente? El que eres en casa. El que eres con tu mujer. El que eres con tu esposo. El que eres con tus hijos. El que eres cuando estás solo. En el coche, que nadie te ve y eliges tú la música y nadie la escucha y haces lo que te apetece. Ese eres. Ese es el que te va a decir si eres salvo, no el de la iglesia. En la iglesia todos sabemos saludar bien, tratar al pastor con respeto, tener apariencia de piedad. Pero ¿cómo eres cuando estás en el coche solo? Cuando estás solo en casa con tu mujer. Ese eres tú. Mira a ese y respóndete si eres salvo. Pero mirando a ese, no al de la iglesia. No al que va al culto de oración. No al que va el domingo. Al que está en casa. Al que cuando estás solo piensa en Dios o no, ama a Dios o no. Ese eres tú. Ese eres tú en realidad. Porque cuando nosotros estamos solos nos quitamos el disfraz. Sabemos estar, sabemos comportarnos. Por ejemplo, imagínate que, no ha pasado, nos estamos bien, pero imagínate que yo me peleé con Cristi ahora en la habitación. Tú no lo vas a saber. Nosotros haremos nuestro papel, ¿no? Estamos entre hermanos, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Hay un culto programado, vamos, cenamos y ya a dormir y se acabó y nadie se tiene que enterar. Los trapos sucios se lavan en casa. Sabemos estar. Puede haber pasado con alguno de ustedes. No digo, pero puede pasar, ¿sí o no? ¿Cuánta gente ha ido a la iglesia peleado desde casa? Mirándose feo en el coche, hablándose mal en el camino, llegan al culto de la mano, la familia perfecta, todos sentaditos juntos, cantando alabanzas. La realidad no es quién somos en la iglesia. O sabemos estar en la iglesia, sabemos estar en el trabajo, sabemos estar en un viaje, pero en casa se cae el disfraz. En casa nos quitamos el traje, en casa somos nosotros. Pregúntale al de casa si es salvo. Ese eres tú. El punto número 3, y ya termino rápidamente con esto. ¿Cuándo dejamos de ser salvos? ¿Cuándo dejamos de ser salvos? Mateo 5:13, la segunda parte del versículo decía, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? La sal se ha vuelto insípida. Nosotros no dejamos de ser sal, pero podemos volvernos insípidos. Por ejemplo, ahora hemos bebido este agua. Tristemente, ¿verdad? Porque me encantaría darle otro sorbito, se tengo los labios secos, pero cualquiera bebe de esto. Prefiero beber de la del mar muerto que de esta, si te digo la verdad. Pero es agua, hermanos. Es agua, o sea, la deberíamos poder beber. Estaba en su sitio, en su jarra, además fresquita. Es agua. Pero no sé qué le han hecho a este agua, pero este agua está imbebible. Nosotros somos sal. Pero dependiendo cómo estemos viviendo y cómo estemos actuando, seguimos siendo sal, pero una sal inservible. Una sal que no sala, una sal insípida,
una sal que se ha quedado en mal estado. Quizá dejaron el paquete de sal abierto, fuera, se fue secando, perdió la gracia y ya no es un buen condimento. Nosotros podemos no dejar de ser sal, pero podemos volvernos insípidos y ser una sal inservible. Y solo hay una manera, cuando en lugar de hacer lo que debemos hacer, hacemos lo contrario. Cuando en lugar de ser diferentes al mundo, nos portamos como el mundo. A mí me gustan mucho las palabras del apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 y los versículos 11 al 16, donde dice: Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. A mí hay una cosa que me gusta. ¿Tú crees que Pedro le está escribiendo a creyentes o a mundanos? Okay. ¿De qué les dice que se deben abstener? Pasiones de la carne. ¿A quién escribe? ¿Los cristianos pueden tener pasiones de la carne? No se van, ¿verdad? No desaparece. A veces se nos levanta el pronto, el mal genio, queremos saltar. Eso viene, la pasión de la carne. Pablo le dice a Timoteo, que era un buen siervo de Dios, huye de las pasiones juveniles. Timoteo no era un ángel, era un siervo del Señor y tenía que estar atento a algunas cosas. Hermanos, nosotros vamos a tener en algunas ocasiones un combate contra las pasiones de la carne. Y Pedro, ¿qué nos dice que debemos hacer? Abstenernos de ellas. Van a estar ahí, a veces van a querer gritar, van a querer actuar mal, van a querer llevaros la delantera, pero absteneos, principalmente por una cosa, porque combaten contra el alma. Se oponen entre sí. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Mira qué interesante. ¿Por qué no dice mantened dentro de la iglesia una conducta irreprochable? Porque ahí ya la tenéis. Porque entre vosotros actuáis muy bien como creyentes, pero en el trabajo, entre los compañeros de trabajo mundanos, y entre los compañeros de universidad mundanos, y entre los compañeros de escuela mundanos, y entre la familia mundana, ahí es donde tenéis que ser sal. Ahí es donde tenéis que ser luz. La iglesia no se pudre. La iglesia es todo sal. En vuestra familia no es todo sal. A veces os van a invitar a un cumpleaños, a una actividad, y ahí habrá que echar sal. No es no ir, ¿eh? Hay creyentes que no van ya por nada de su familia. Me invitó mi familia a una comida, pero son mundanos. Digo, ¿y qué? Ahora solo comemos con cristianos, solo bebemos con cristianos, solo andamos con cristianos. No, hermanos. Obviamente no estoy diciendo que vayamos a todo lo que hacen los mundanos. Ah, me invitó mi primo a una discoteca, pero como el pastor ha dicho que tenemos que estar también ahí, no. Pero Jesús estuvo en una boda en Caná de Galilea y no creo que todos fueran fieles siervos del Señor. Pero seguramente Jesús supo estar. Jesús es la luz del mundo y seguramente brilló con luz ahí. Hay lugares donde sí podemos estar, pero vamos como misioneros. No vamos como cómplices de su pecado. No nos sentamos en la mesa de los escarnecedores, en el sentido de que no compartimos sus pecados, pero podemos estar comiendo con nuestra familia incrédula y ser luz, ser sal, y mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En esta tierra os tratarán como malhechores, pero el día de la visitación, ¿qué creen que es ese día? El día final. Glorificarán a Dios. Imagínate que mi madre aquí piensa que soy un fanático religioso, que me creo mejor que ellos, que me creo superior moralmente, pero el día del juicio, si mi madre no creyó en el Señor, quizás se acuerda de mí y dice, wow, era verdad. Era verdad. Esa historia de Jesús era verdad. Esa historia de vivir para Dios era verdad. Y estarán delante de Dios esperando su juicio y acordándose de los que estábamos a su lado y nos trataban como malhechores y dirán, no, ellos tenían razón. Ellos tenían razón. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien
hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Hermanos, andemos en este mundo como libres, pero libres para obedecer a Dios, libres para darle la gloria a Dios, libres para agradar a Dios, libres para decirle no al pecado, porque el mundo es esclavo del pecado. Y entonces sí, viviendo una vida diferente a los demás en este mundo, como extranjeros y peregrinos, en el espíritu y no en la carne, actuaremos como debemos actuar, como actúa la sal de la tierra. Porque el punto 4 es que si la sal no actúa así, no sirve para nada. Y si tú no estás viviendo así, lamento decirte algo, eres inservible en el reino. Ah, pastor, pero todos tenemos parte. Sí, y mi rueda del coche también. Pero si mi rueda del coche se desinfla, es una rueda inservible. Y tú puedes ser un miembro del cuerpo de Cristo, pero estás siendo inservible. Estás siendo inútil, literalmente. Ah, bueno, pastor, pero todos somos siervos inútiles. Mira, yo no sé si has leído bien ese texto, pero ese texto dice, cuando hayamos hecho lo que debemos hacer, entonces diremos, siervos inútiles somos. Si tú no estás haciendo lo que debes hacer, tú eres menos que inútil. Ni a inútil llegas. Suena feo, pero ni a inútil llegas. Porque los siervos dicen que eran siervos inútiles si hacían lo que debían hacer. Es decir, haciendo todo lo que Dios me pide, no soy el gran siervo, soy lo que se espera de mí. Pero si no estoy haciendo ni eso, hermano, ni a inútil llego. La sal no sirve sino para ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Hermano amado, nosotros debemos entender una cosa. Como sal, somos una minoría, no somos una mayoría, pero nosotros debemos entender algo. Si yo quiero ser esto que hemos aprendido hoy, si yo quiero, Señor, yo soy la sal de la tierra, pero yo quiero actuar como sal. Yo soy la luz del mundo, pero yo quiero actuar como luz. Yo quiero que vean mis buenas obras y glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. La gran pregunta siempre es ¿cómo? ¿Cómo lo consigo? Pastor, yo quiero, pero ¿cómo lo consigo? Y para todas las cosas, miren, ¿cómo soy mejor marido? ¿Cómo soy mejor creyente? ¿Cómo llevo una mejor vida espiritual? ¿Cómo soy un mejor padre? Todo, te pueden decir muchísimas cosas, desde oración, ayuno, pero la raíz siempre será la misma. Y termino con ese pasaje. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si solo buscas a la vid un ratito, un poquito cambiarás. Si solo visitas la vid del Señor un ratito lucharás contra tu carne. Si te aferras a la vid, darás mucho. Hermanos, el secreto no está en ir más a la iglesia, el secreto está en ir más a Cristo. Hay gente que va a la iglesia y no va a Jesús. El secreto es correr a Jesús todos los días de nuestra vida. En Jesús vas a encontrar fuerza en la debilidad, paz en la tormenta, gozo en la aflicción. En Jesús vas a vencer el pecado. En Jesús vas a soportar las tentaciones. En Jesús vas a pasar por gozo por las aflicciones. Porque Él venció, tú no. Hermano amado, tú no eres un superhéroe, tú eres un débil. Tú no eres un guerrero del Señor. Tú eres débil. Y espero que el Señor mismo no tenga que llevarte la cabeza al piso para hacértelo ver. Porque tenemos hoy iglesias que te quieren llevar a pensar que tú eres un X-Men evangélico. Somos débiles. ¿Saben por qué lo sé? Porque hoy solamente me duele la boca del estómago y llevo todo el día incómodo, no estoy disfrutando tanto físicamente porque mi estómago me incomoda. Y solo es un dolor de estómago. Y si alguien toma gripe o un malestar, la hermana no pudo estar un día con nosotros y tuvo que quedarse en el hotel. Y un virus nos mantuvo en casa encerrados un montón de tiempo y un mosquito en algunos países mata gente.
Somos débiles, hermanos. A la que nos sube un poquito la fiebre, andamos como si nos hubiera atropellado un camión. Somos débiles. Somos débiles. Nos echan del trabajo y se nos desmorona el mundo. Se muere nuestra mamá y se nos acaba la vida. Y la única manera de estar firmes es: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que está en mí, ese lleva fruto. Pero lejos de mí no vais a dar fruto. Lejos de mí no vais a crecer. Lejos de mí no vais a vencer ningún pecado. No vais a enfrentar y soportar ninguna tentación. El secreto para ser verdaderamente, actuar verdaderamente como sal y como luz, es aferrarse a la vid. Y la vid no es Israel. La vid de Jesús. Por eso Israel tiene tantas normas y tan poca vida espiritual. Porque están aferrados a preceptos y mandamientos, pero han rechazado la vida. Han rechazado al agua viva. Por eso Israel todavía tiene agua salada. Es triste porque en Ezequiel, se lo decía un hermano, en Ezequiel hay una profecía que dice que ese agua volverá a dar vida. Israel mira ese agua esperando que un día haya peces. Israel rechaza al que llegó y les dijo: yo soy agua de vida. Yo soy el que quita la sed. Yo soy el que, si bebes de mí, ríos de agua viva fluirán de ti. Ellos buscan peces ahí. Y tuvieron al manantial entre ellos y no lo quisieron. La vid no es Israel, el agua no es Israel. Siempre se trató de Jesús. La vida está en Él, la esperanza está en Él, la salvación está en Él, la santificación está en Él, la justificación está en Él, las promesas están en Él, la bendición está en Él. Todo se lo debemos a Jesús. Busquen cada día a Jesús y van a estar firmes y dando mucho fruto. Vamos. Señor, gracias porque un día nos hiciste entender nuestra inmensa necesidad de Cristo. Nos hiciste entender, Padre, que un día nosotros, Señor, íbamos a perecer eternamente y que nuestra única esperanza estaba, Señor, en ese manantial de vida que es Cristo Jesús. Gracias porque abriste nuestros ojos para ver a Cristo como nuestra única esperanza de salvación. Pero Jesús no solo nos salvó, Jesús sigue siendo nuestra esperanza para todo. Y queremos dar fruto para tu gloria. Queremos actuar como luz, como sal. Y vivir una vida que te exalte y te glorifique en todo. Por eso, Señor, ayúdanos a ir a Cristo todos los días. A aferrarnos cada día más a la vid. Y poder dar fruto para tu gloria. Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que somos débiles, pero tú eres fuerte, el Todopoderoso. Y en ti ponemos nuestra esperanza y confianza. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.